Mi querida comunidad de almas en pena. Este no es un video más, porque en esta ocasión se unen el llanto de las almas y Daimoné para enfrentar dos fuerzas nacidas en tierras distintas, pero que generan un gran terror. De un lado están los nahuales, seres que nacen de nuestra tierra mexicana, chamanes o brujos con poderes para transformarse en animales. Del otro lado están los skinwalkers, seres que vienen de la tradición navajo, brujos dañinos que cambian de forma para hacer daño. En este video recorreremos ambos caminos y conoceremos experiencias impactantes donde los nahuales y los skinwalkers son los protagonistas. Así que prepárate, porque estás a punto de presenciar un duelo donde no habrá ganadores, solo miedos que te perseguirán por el resto de tu vida al acabar este video. Esto es Nahuales contra Skinwalkers, una colaboración entre el llanto de las almas y Daimoné. Comencemos. Yo crecí escuchando esta historia en mi familia, y aunque de niño no me atrevía a creerla del todo, con los años entendí que hay cosas que uno no debería poner en duda. Fue mi madre quien me la contó por primera vez, con un tono serio, de esos que uno sabe que no se usan para inventar ni para asustar. Ella juraba que lo había vivido cuando todavía era apenas un adolescente, allá por los años 70, en un pequeño pueblo de Veracruz. Ellos vivían en una casa de adobe con techo de teja, la cual estaba rodeada de monte. No había luz eléctrica, solo lámparas de petróleo, y el silencio de la noche era tan espeso que se escuchaba hasta el crujido de los grillos en la hierba. En ese entonces, mi abuelo acostumbraba a acostarse temprano porque al amanecer debía salir al campo. Y mi abuela, ella se quedaba un rato más, bordando a la luz de una vela. Fue en esas noches tranquilas cuando empezaron a sentir la presencia de aquel animal. Todo comenzó con ruidos en el patio, pasos pesados que se arrastraban como si algo muy grande rondara entre los árboles. Al principio pensaron que se trataba de un perro callejero, de esos que siempre buscan comida o un rincón donde dormir. Pero pronto notaron que no se trataba de un perro común. Lo primero que les llamó la atención fue el tamaño. Mi madre lo describía como un animal enorme, de un negro profundo, con un pelaje tan espeso que parecía absorber la luz de la luna. Tenía ojos brillantes que no eran como los de un perro normal, sino de un tono rojizo, los cuales parecían un par de brasas encendidas. Lo más extraño era su comportamiento. Este animal nunca se acercaba directamente. No buscaba comida, no ladraba ni gruñía. Simplemente se sentaba en el patio, justo enfrente de la ventana de la sala, y permanecía ahí inmóvil, como si observara la casa con un interés particular, pero nadie sabía por qué. La primera vez que ocurrió, mi abuela pensó que era una simple coincidencia. Dijo que mientras ella bordaba, levantó la vista y lo vio. Vio a ese perro negro, erguido sobre sus patas, sentado apenas a unos metros de la ventana, mirando hacia adentro fijamente. Lo quisieron espantar con gritos, pero este no se movía, ni siquiera parpadeó. Cuando mi abuelo salió con un machete en la mano, el animal se levantó lentamente
y caminó poco a poco hacia la oscuridad, sin prisa. Esto lo hizo hasta que desapareció. Las noches siguientes volvió, siempre a la misma hora, cerca de la medianoche. Se sentaba en el mismo lugar, frente a la misma ventana, y entonces ocurrió lo que marcó a mi familia para siempre. Aquel animal comenzó a reír. Mi madre lo recordaba con escalofríos recorriéndole la espalda. Decía que no era un ladrido ni un aullido. Era una risa, clara, burlona, como la de un hombre adulto con una voz grave. El sonido se lograba escuchar dentro de la casa. Era como si las paredes no pudieran detenerlo. Se reía y después guardaba silencio absoluto, dejando el ambiente cargado de un miedo que helaba la sangre. La primera vez que lo escucharon, mi abuelo se armó de valor y salió de la casa, convencido de que no podía permitir que algo así intimidara a su familia. Pero en cuanto lo tuvo de frente, él se quedó paralizado. El animal estaba erguido sobre sus 4 patas. Era enorme, tenía el hocico apenas abierto y le mostraba unos dientes largos y afilados. Y de esa boca salía la risa. Mi abuelo levantó el machete, pero el perro simplemente dio un paso hacia atrás y sin dejar de reír, retrocedió hacia la oscuridad. Con el paso de las semanas, la situación empeoró. El perro aparecía casi todas las noches y a veces se escuchaba su risa antes de verlo. En otras ocasiones, lo encontraban ya sentado esperando. Los vecinos comenzaron a hablar. Decían que se trataba de un nahual, un brujo que podía transformarse en un animal, y otros más lo relacionaban con la muerte, diciendo que este era un mensajero de lo inevitable. La tensión dentro de la casa era insoportable. Mis tíos, que en ese entonces eran pequeños, lloraban de miedo cada vez que escuchaban la risa. Mi abuela rezaba rosarios enteros para mantener la calma, mientras mi abuelo comenzaba a perder el sueño y el carácter. Una noche, decidido acabar con aquello, preparó una trampa. Dejó carne envenenada en el patio, seguro de que aquel perro caería en ella. Pero cuando el animal apareció, se sentó frente a la carne, la olió y comenzó a reír, como si supiera perfectamente lo que intentaban hacer. No la tocó. La familia de mi mamá vivió meses bajo ese tormento. A veces, el perro se acercaba más y caminaba alrededor de la casa, rozando las paredes, dejando escuchar sus pasos pesados. En otras ocasiones, parecía desaparecer por semanas enteras, y cuando creían que todo había terminado, la risa volvía, fuerte, burlona, clavándose en la mente de todos. Una noche, mi madre reunió el valor suficiente para mirarlo directamente por la ventana. Ella me jura que lo que vio no era un perro normal. El animal la miraba con intensidad y por un instante su rostro cambió. No sabría decirte si fue producto del miedo, pero por unos segundos le pareció ver facciones humanas. Era como si aquel perro llevara dentro el rostro de un hombre viejo, con una sonrisa maliciosa. Eso fue lo último que soportaron. Mi abuelo decidió llevar a la familia a una casa de unos parientes en otro pueblo. Estuvieron fuera por varias semanas
y cuando regresaron, el animal ya no estaba. Desde ese entonces, nunca más volvió a aparecer. Sin embargo, los vecinos aseguraron que durante ese tiempo, el perro seguía rondando la casa vacía, riendo casi todas las noches, como si supiera que nos había corrido de nuestro propio hogar. Hasta el día de hoy, mi madre no puede escuchar una carcajada grave sin estremecerse. Dice que esa risa no era de este mundo, que ningún animal debería tener una voz de hombre. Y aunque han pasado años, esta historia sigue siendo contada entre mi familia. Esta es una historia de skinwalkers y para comenzar yo vivo en Mesa, Arizona, que es básicamente Phoenix, Arizona, porque las principales ciudades de Arizona se extendieron en muchas sin fronteras intermedias. Mesa es lo que yo llamaría los suburbios de Phoenix. Vivo en un complejo de apartamentos muy agradable. Arizona es un estado lleno de historia antigua de los nativos americanos. Yo vivo al lado de un canal llamado Honocam. El lugar solía ser de esas ciudades de los antiguos navajos americanos. Y mi historia es porque creo que estoy en el área de un skinwalker. Y es que ayer estaba bebiendo una de las tantas cervezas que tengo en el refrigerador debido a que estamos en la cuarentena del COVID-19. La tengo que cumplir encerrado. Así que, aburrido, decidí fumar en el patio de mi apartamento. Le doy el primer golpe al cigarro cuando escucho a lo lejos una voz muy cercana. Amanda, abre la puerta, por favor. Amanda, abre la puerta, por favor. Era una joven, probablemente una chica de unos 20 años. Sonaba tranquila y burlona. Yo continuaba con lo mío, tratando de ignorar y seguir fumando para calmar mi ansiedad. Después de aproximadamente 4 veces que se repitió lo mismo, pero no era la frase, era la voz, era la curiosidad que yo tenía de buscar esa fuente, porque esa voz se escuchaba como un bucle, como si se repitiera la misma frase una y otra vez. Cuando me asomé saliendo de aquella frondosa maceta para divisar de dónde venía el sonido, lo vi. Ahí estaba. Era un perro parado sobre sus patas traseras, apoyado en una puerta. Estaba golpeándola y repitiendo lo mismo. Amanda, abre la puerta, por favor. Amanda, abre la puerta, por favor. Al principio me encogí de hombros, por supuesto. Y entonces la voz se escuchó más grave. Amanda, abre la puerta, por favor. Y yo me sobresalté. Entonces puse más atención y noté que el perro golpeaba con puño cerrado esa puerta como si fuera un humano. Y repitió lo mismo. Amanda, abre la puerta, por favor. Era una voz entre infantil y cavernosa. Y yo me estaba comenzando a asustar. Observé a esa cosa durante 30 segundos
en lo que llamaría un estado de shock y curiosidad. Eso se detuvo por 20 segundos, mirando a la puerta fijamente hasta que el perro o la cosa se dio la vuelta y cayó a sus patas traseras. Levantó los ojos y me miró. Hizo contacto visual conmigo, lo cual es extraño porque estábamos a menos de 50 yardas de distancia. Sentí que me miraba y mantuve su contacto visual. Estaba tan asustado que sentí que debía correr. Luego se puso a 4 patas y caminó lentamente hacia mí. Y yo a punto de gritar, entrar, correr, no lo sé. Pero no me moví. Quizá el miedo o algo me impedía hacerlo. Pero realmente yo quería saber qué iba a hacer esa cosa. Caminaba cerca rodeando el jardín. Y sí, lo vi bien. Era un perro de color amarillo parduzco, de aspecto sucio, con grandes ojos que estaban 100% atentos a los míos. No parecía natural, para ser honesto, pero nada parecía estar mal a simple vista. Solo era un maldito perro parado en 4 patas hablándole a una puerta. Es de locos, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Lo más sensato. Entré corriendo. Cuando lo vi salir más cerca de mí, cerré las puertas y escuché arañazos tras de ella, perritos arañando, gimiendo. La manija de la puerta se sacudía y luego comenzó a hablarme. David, abre la puerta, con esa voz de niña dulce pero apagada. Por supuesto, nunca respondí, sino que me escondí detrás de la encimera de la cocina con un cuchillo. Después de unos 30 minutos, esta cosa se fue. Estuve despierto toda la noche, pero no lo volví a ver y no volví a salir. Yo espero que no regrese. No he salido en toda la noche y estoy quemando salvia e intentando ser lo más cuidadoso posible. Yo creo que lo que vi era un skinwalker y estoy en su radar. Dios, ¿qué debo hacer? Lo que voy a contar pasó hace 4 años, cuando mi esposa y yo todavía vivíamos en las afueras de Moab, en Utah, en un terreno que compramos porque queríamos estar lejos del ruido de la ciudad. La idea era vivir tranquilos, criar gallinas, sembrar un poco de vegetales y disfrutar de la soledad del desierto y del bosque que teníamos cerca. Nunca pensamos que esa misma soledad iba a volverse algo que todavía nos cuesta explicar. Todo comenzó una noche de invierno, en el mes de enero. No recuerdo el día exacto, pero sí recuerdo el frío. Era uno de esos fríos secos que te queman la nariz y que hacen que cada sonido se escuche más nítido. Ya estábamos por dormir cuando mi esposa dijo que escuchaba algo afuera. Yo pensé que se refería al viento, porque cuando sopla desde el norte, pasa entre los árboles y hace un ruido como un aullido largo. Pero ella insistió que no era el viento. Me levanté, fui a la ventana y abrí un poco la cortina. Afuera estaba todo oscuro. Solo la luz del porche alumbraba algunos metros de tierra y arbustos secos. No se veía nada más. Me regresé a la cama y antes de acostarme lo escuché por primera vez. Era un llanto, pero no era un llanto normal. Era extraño, como si alguien intentara imitar el llanto de un bebé, pero sin saber hacerlo bien. Tenía esa cadencia típica de un bebé, pero al mismo tiempo había algo artificial,
algo que estaba forzado, como cuando escuchas un audio distorsionado o cuando una persona mayor intenta imitar el llanto de un niño. La verdad, no sé cómo explicarlo mejor. Mi esposa se levantó también y nos quedamos escuchándolo. El llanto venía del bosque, no muy lejos de nuestra ubicación, pero tampoco estaba pegado a nuestra casa, pero sí lo suficientemente cerca para poder escucharlo claro. Ella obviamente se preocupó. Donde vivimos es un lugar que está lejos de muchas cosas, sí, pero no tanto como para que no existiera la posibilidad de que alguien hubiera abandonado un bebé. Yo pensé lo mismo. Y aún si no tienes hijos, estoy seguro que no puedes escuchar algo así sin sentir una punzada en el pecho. Me puse los zapatos, agarré una lámpara y salí. El aire helado me golpeó de inmediato. El llanto seguía, pero ahora que estaba afuera, sonaba diferente. Era como un poco más metálico, como si el sonido rebotara en algo hueco. Caminé unos cuantos pasos hacia la línea de los árboles, pero después de 10 metros, el llanto se detuvo. En seco, ni un segundo más, como si alguien hubiera apagado un interruptor. No sé por qué, pero eso me dio más miedo que si este llanto hubiera seguido. Me quedé parado, escuchando, esperando que regresara, pero no pasó. Me alejé un poco más, siguiendo el borde del bosque, pero el silencio era total. Solo se escuchaba mi respiración y el crujido de la nieve bajo mis botas. Después de unos minutos regresé a la casa y mi esposa estaba esperándome en la puerta. Le dije que no había visto nada y que probablemente era algún animal herido. Esa noche tardamos en dormir para ver si escuchábamos algo, pero no volvió a sonar. Y durante varios días no pasó nada más. Lo dejamos pasar. Pero 2 semanas después, este llanto regresó. Esta vez fue más cerca, tanto que sentí que venía desde el límite exacto entre nuestra propiedad y el bosque. Mi esposa me despertó con un codazo y cuando abrí los ojos, lo escuché de inmediato. Igual que la primera vez, el llanto sonaba como el de un bebé, pero no, era demasiado preciso, como si algo intentara copiar el ritmo. Todo era plano, metálico. Me levanté, tomé la lámpara, abrí la puerta y apenas puse un pie afuera, escuché algo moviéndose entre los árboles. Ramas quebrándose, pasos pesados, pero el llanto seguía. Y esta vez sí me pareció que venía de un punto fijo, como si algo estuviera esperando a que yo saliera para acercarme más. Sinceramente, no me atreví a avanzar. Levanté la lámpara hacia los árboles y algo reflejó la luz. Eran 2 ojos. No sé describir ese momento sin que suene exagerado, pero no eran ojos de un animal normal. Estaban demasiado arriba, demasiado separados, y algo en su expresión. Porque sí, había expresión. No eran como los de un animal cualquiera. No duró más de 1 segundo. Apenas iluminé la zona, y lo que fuera que iluminé se movió hacia la derecha. Esto fue rápido, como si se deslizara.
El llanto se interrumpió otra vez, de manera abrupta. Regresé adentro, cerré con seguro y no dije nada. Pero lo peor vino semanas después. Una noche, la lámpara del porche se apagó sola. Era una lámpara nueva y que jamás había fallado. Me levanté para revisarla y justo cuando abrí la puerta, escuché algo respirando. No jadeando, no bufando, respirando profundamente. Esta respiración venía del otro lado de la oscuridad. Era algo grande y pesado. Me quedé congelado. Estaba tratando de distinguir algo cuando una figura cruzó entre los árboles. No corría en cuatro patas, corría erguida, y aunque se movía muy rápido, alcancé a ver algo que todavía me cuesta procesar. Una especie de venado, o al menos parecía un venado. Pero a este ser le faltaba piel en partes. Era como si estuviera pelado o raspado. El cuello era demasiado largo, las patas traseras estaban arqueadas, pero soportaban el peso como si fuera lo más natural del mundo. El torso era demasiado delgado, como si no tuviera órganos. Era una forma que recordaba vagamente a un animal, pero algo no encajaba. La criatura se detuvo entre los pinos y en un movimiento tan lento que parecía estudiado, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos reflejaron un brillo extraño, no como el de los animales normales. Y entonces lo escuché de nuevo. Era el llanto, pero esta vez no venía del bosque, venía de su boca. No era un sonido real, era una imitación, exacta en el ritmo, pero completamente vacía en la emoción humana. Como si algo hubiera memorizado esa estructura del llanto, pero no la esencia. No sé cuándo dejé de mirar. Creo que cerré la puerta de golpe. Mi esposa escuchó el portazo y bajó corriendo. Le dije que no abriera, que no se acercara, que había algo afuera. No lo creyó hasta que lo escuchó ella también. Esa imitación hueca, repetitiva, que ahora sonaba justo enfrente de la casa. Estuvo así casi por un minuto entero, llorando de esa manera, y luego se detuvo. Después escuchamos pasos, pero no de un animal. Eran pasos pesados, humanamente pesados. Algo dando vueltas alrededor de la casa, acercándose por las ventanas y alejándose. Y esto lo hacía una y otra vez, yéndose y regresando de nuevo. Esa noche no dormimos, pero tampoco las que siguieron. Lo escuchamos varias veces más, aunque nunca volvió tan cerca como en esa ocasión. A veces era el llanto, a veces eran pasos, y a veces solo sentíamos que algo nos estaba observando desde los árboles. Moab tiene zonas donde las historias de los viejos navajos todavía se respetan. Y aunque nos dijeron muchas cosas, lo único que realmente nos hizo sentido fue que se trataba de un skinwalker. Después de un año vendimos la propiedad. No por cobardía, sino por salud mental. Mi esposa ya no podía dormir y yo tampoco. Y aunque nunca intentó entrar, ni atacarnos, ni hacer algo más directo, la sensación de que estaba imitando cosas humanas solo para acercarse a nosotros era algo que no podíamos soportar.
Hasta hoy, cuando escucho a un bebé llorar en la calle, mi pecho se aprieta, porque en el fondo sé que lo que escuchamos no tenía ninguna intención de pedir ayuda. Tenía la intención de acercarse hacia nosotros. Del libro Paroniria, autor Daimoné. La historia, la mujer cambia formas. Esto sucedió allá por Tierra Blanca, Veracruz, el pueblo llamado La Novia del Sol, de donde hay mucha familia de parte de mi madre. Fui a una fiesta con unos familiares en Tierra Blanca el Viejo. Los que conocen saben muy bien que es una colonia muy antigua y de ahí proviene su nombre. Yo no voy a decir cómo me llamo, eso no importa, solo interesa lo que tengo que contarte. Había una vecina que según las malas lenguas se dedicaba a la brujería y nadie la había visto. Nunca habían visto hacer nada, solo decían que era una bruja porque todas las noches se veía un guajolote en el techo con dimensiones anormales. Sí, solo por eso. Y es que, ¿por qué pensar que sería un nahual? Y es que allá, en Tierra Blanca, en toda esa zona de Veracruz, abundan este tipo de seres. Esta mujer, a la que llamaremos Adelaida, hizo por primera vez desde que llegó a vivir al barrio una fiesta e invitó a varios de mis familiares, incluida yo. Fuimos y convivimos como nunca. La verdad, la mayoría de esa gente fue por curiosidad. Querían conocer la casa por dentro de esa mujer a la que llamaban bruja o nahual. Y lo más extraño es que su casa por dentro era hermosa, lujosa, tenía todo limpio y ordenado, sin rastro de algún santo o algo que denotara que era bruja o practicaba el ocultismo. No había nada. Siempre he dicho que la gente del pueblo es un poco extraña. Ellos les gusta inventar cosas, quizás sea por la misma quietud del lugar en donde nunca pasa nada. La fiesta terminó hasta altas horas de la noche y como es común en estos lugares, algunas mujeres se quedaron a ayudar y me pidieron que también lo hiciera. Me mandaron al patio. Odio limpiar el patio, pero bueno, tuve que hacerlo, me habían invitado y tenía que hacer lo que los demás hacían. Bien dice el dicho, al pueblo que fueres, haz lo que vieres, y lo hice. No me di cuenta mientras limpiaba ese patio con devoción, que todos los vecinos ya se habían ido, incluso mis familiares bastante ebrios, y se habían olvidado de mí. Se les olvidó que estaba en el patio, y yo seguía limpiando, y de repente esa mujer salió, Adelaida salió, y me dice, amiga, quiero que sepas que te considero eso, una amiga. De verdad eso es raro. ¿Cómo esta mujer que solo me había visto 2 o 3 veces me consideraba una amiga por haberle limpiado el patio? Yo creo que esta mujer estaba muy sola, por eso me consideraba una amiga por el favor que estaba haciendo. Pero ella solo, como dije, me ha visto 3 veces. Ah, sí, amiga, claro. ¿Puedo pedirte un favor? Eso me sacó un poco de onda. Dije, quizá quiera que venga a limpiarle mañana, o no sé, ayudarla a servir el recalentado, que eso se da mucho en estos pueblos. Entonces ella repitió, quiero pedirte un favor, pero me da pena decirlo. Yo espero que no te enojes, pero eres
Mi última salvación. Ah, qué favor. ¿Qué favor podía ser tan importante que fuera su última salvación? Si más lejos de la limpieza o algo así, no sé. Yo no me esperaba lo siguiente. ¿Sabes, amiga? No puedo tener hijos, me dijo escuetamente Adelaida. Bueno, yo tengo una mentalidad child free, y cuando me dicen que no pueden tener hijos y que es una desgracia, yo no lo veo como tal. Quizás porque estas mujeres de pueblo consideran que lo más importante para sentirse una mujer es tener hijos, cuando hay otras opciones y prioridades, pero bueno, eso lo sabe una persona con otro tipo de mentalidad. Yo me quedé con cara de what. No sabía qué decirle, solo contesté: lo siento, Adelaida, lo siento mucho. Entonces ella escuetamente me dijo: nosotros tenemos una maldición y a mí se me ha duplicado, pero tú eres agradable y quiero pedirte que te acuestes con mi amado esposo y tengas un hijo y me lo des. Yo te recompensaré. Tengo el dinero suficiente para que nunca pases hambre y nunca tengas que trabajar. ¿En serio? Yo estaba tan abrumada. No pude procesar lo que me decía. Y ella volvió a repetir: sí, amiga, por favor, te daré lo que quieras. Nosotros tenemos un pozo de donde sacamos dinero. Mira, es mi casa, por fuera es regular, pero por dentro es lujosa. Es porque es un encantamiento. Nosotros tenemos un pacto y el dinero jamás nos faltará, pero cada generación hay una de nosotros que no puede dar hijos. Y esta vez la maldición me tocó a mí. Por eso te lo estoy pidiendo. Ella me hablaba atropelladamente, intentando convencerme de algo que mi mente joven no comprendía. Y yo estaba en shock. Yo trataba de decir un pozo. ¿De qué rayos me está hablando esta mujer? ¿Fumó algo? ¿Tomó demasiado? Le dije: no, tranquila, no, suéltame. No puedo hacer lo que me pides. Estás mal. ¿No crees? ¿Qué te pasa? No me conoces. Pero entonces Adelaida me tomó del brazo y su agarre era tan fuerte porque por más que luchaba, ya no me soltaba y comenzaba a hacerme daño mientras repetía con una voz que cambiaba de tonalidad que por favor le diera el hijo que tanto anhelaba. Yo insistí que eso no podía ser jamás y luché con ella, pero tenía un agarre fuerte hasta que no sé cómo la pisé y esta mujer me soltó. Traté de alejarme, pero la luna llena y clara en ese patio asombroso se iluminó. Adelaida comenzó a cambiar frente a mis ojos mientras su voz suplicaba el hijo. Su piel se puso más oscura y comenzó a salir una especie de vellos gruesos que inundaron toda su cara y su cuerpo parecía un mono, un simio, algo tan horrible. Su voz se hacía más grave y cavernosa mientras sus uñas crecían y me las enterraba en la piel. Sus ojos se volvieron un vacío oscuro, un pozo sin fondo donde solo había negrura. Yo entré en shock y hice lo que mis instintos primarios me permitieron hacer: patearla y correr. Me solté de alguna manera y mientras corría me di cuenta que la sangre manaba de mi piel. Me había lastimado, pero no tenía dolor. Lo único que quería era salir de esa casa e irme a la casa de mis parientes. Antes de cruzar la puerta volteé a ver, no sé por qué lo hice, y vi como una piel
algo como si fuera un hule. Caía al piso y dejaba una figura oscura, tenebrosa, siniestra, parada en medio del patio, mientras la voz de esa mujer retumbaba en mi cabeza. Ella trataba de persuadirme que no me fuera, pero estaba tan asustada. Corrí por la calle hasta la casa de mis parientes. Lo bueno que tenía la puerta abierta, mientras atrás escuchaba en diferentes tonos la voz de esa mujer llamándome. Al entrar cerré la puerta y me quedé detrás, pensando que quizás podría salvarme, pero ella me siguió a casa y tocaba la puerta y me hablaba. Tenía varios tonos de voz llamándome, como si le costara articular palabra, y de repente se escuchaba como el canto de un guajolote, y después sonidos de graznidos. No salí, no lo hice, claro, ninguno de ustedes lo haría. Pasé días asediada, casi no comía. Mi familia pensó que estaba enferma o demasiado ebria por las fiestas, pero no. Yo sabía el porqué. Tenía miedo de contarlo, tenía miedo de dormir, yo solo quería regresar a casa. Pero aún faltaba una semana de infierno que pasé, escuchando noche tras noche en la lejanía la voz de lo que fuera esa mujer, hasta que regresé a casa, siempre con el miedo de que la bruja, nahual o lo que fuere me buscara o se vengara de mí por mi negativa. Han pasado tantos años y no supe qué fue de ella. Dice que a los 6 meses de esa fiesta abandonó la casa y desapareció. Creo que fue lo mejor, pero me había marcado. Aún conservo la cicatriz en el brazo. Sus uñas eran navajas que me lastimaron. Esa cicatriz es mudo recuerdo de la experiencia más aterradora que obviamente nunca voy a olvidar. Gracias por escuchar mi relato. Si estos relatos te estremecieron, al final de este video encontrarás más historias que estamos seguros que te dejarán impactado. Recuerda que tú también puedes formar parte de esta comunidad de almas en pena. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Déjanos tu comentario y si este video te gustó, regálanos un like. Eso nos ayuda bastante a seguir trayéndote más contenido como este. Si tienes una experiencia paranormal que quieras contarnos, puedes escribirnos al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos mensaje directo en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.